Buenos días. Es siempre un motivo de gran alegría el poder encontrarnos. Esta acción del encuentro que nos conecta con lo que somos como iglesia. Y en particular en esta jornada donde vamos a reflexionar sobre la misión que tenemos como institución católica de formar docentes y técnicos con una concepción cristiana del mundo, del hombre y de la historia, comprometidos, decíamos, en los objetivos con la identidad y la misión. En alguna oportunidad yo hacía referencia a que el mote, digamos, de institución católica no tiene que ver solamente con una cuestión de números, no tiene que ver con un rótulo, ni siquiera tiene que ver solamente con el control de los contenidos que están en nuestras planificaciones, sino que va mucho más allá. Se trata de que podamos constituir una auténtica comunidad cristiana, una auténtica comunidad de fe. Por eso es bueno que en esta línea podamos tener estos espacios en los que reflexionemos juntos, en los que podamos hacer discernimiento de nuestras prácticas docentes, de nuestro ambiente institucional. Eso nos ayudará a confrontarnos siempre y más profundamente con el Evangelio de Jesucristo y poder llevar adelante esta misión tan linda de anunciar la buena noticia y de propiciar ambientes en los que otros puedan encontrarse verdaderamente con Jesucristo. En esta tarea de discernimiento es esencial que podamos invocar al Espíritu Santo. El Papa Francisco, leo un pequeño párrafo de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate sobre el llamado a la santidad en los tiempos modernos. El Papa Francisco ahí nos reclama el discernimiento que tenemos que tener. Y dice en el número 175 que hace falta pedirle al Espíritu Santo que nos libere y que expulse ese miedo que nos lleva a vedarle su entrada a algunos aspectos de la propia vida. El que lo pide todo, también lo da todo, y no quiere entrar en nosotros para mutilar o debilitar, sino para plenificar. Esto nos hace ver que el discernimiento no es un autoanálisis ensimismado, una introspección egoísta, sino una verdadera salida de nosotros mismos hacia el misterio de Dios, que nos ayuda a vivir la misión a la cual nos ha llamado para el bien de los hermanos. Los invito entonces, queridos hermanos, que al iniciar nuestra jornada de reflexión podamos invocar con fuerza al Espíritu Santo, para que Él nos ayude a discernir, para que nos ayude a salir de nosotros mismos y encontrarnos realmente con Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar por siempre de su divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones con ese amor intenso que nos enciende. Por la fuerza de ese mismo Espíritu nos atrevemos a decir juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan una bendecida jornada.
Los objetivos de esta primera jornada institucional son reflexionar sobre nuestra tarea principal, formar docentes y técnicos con una concepción cristiana del mundo, del hombre y de la historia, comprometidos con nuestra identidad y misión, llevando adelante una educación centrada en la persona, enseñando a vivir en libertad, a asumir un compromiso con su vida, con la vida del otro, con la cultura, el tiempo y el lugar que le toca vivir, brindando los elementos necesarios que ayuden al logro de una madurez humana y cristiana. También socializar experiencias que desarrollan algunas carreras del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya en el campo de la práctica profesional docente y o de la práctica profesionalizante. A continuación, para dar la bienvenida a los presentes, hará uso de la palabra la licenciada Natalia Cooperman, vicerrectora de esta Casa de Estudios. Muy buenos días a todos. Gracias por estar presentes en nuestra jornada de hoy. Especialmente en nombre de todo nuestro equipo de trabajo, quiero agradecer al Padre Luis, que ha hecho un lugar en su apretada agenda, verdaderamente apretada agenda, para estar aquí con nosotros. Así que gracias, Padre. Él nos va a estar dando la iluminación central de esta jornada. Durante este ciclo lectivo 2018, estamos enmarcados en una resolución dada por el Consejo Federal de Educación, que es la resolución 337. Esta resolución aprueba un marco referencial de capacidades profesionales de la formación docente inicial. Este marco referencial se presenta como una nueva herramienta de política curricular que apunta al fortalecimiento de las capacidades en las que deben formarse los futuros docentes. De todas las innumerables capacidades que menciona el documento, el acento está puesto en dirigir la enseñanza y gestionar la clase. Se presenta esta dimensión como central en la formación de los futuros docentes. Eso nos obliga a nosotros a que miremos institucionalmente nuestras prácticas. Y por nuestra impronta institucional tenemos que mirar nuestras prácticas docentes, pero también nuestras prácticas profesionalizantes de las carreras técnicas. Entonces, necesariamente es un momento en el que vamos a estar reflexionando a lo largo del año y en las distintas jornadas institucionales, vamos a estar reflexionando sobre nuestra propia tarea en torno a este tema. En esta reflexión debemos preguntarnos para poder evaluarnos institucionalmente. ¿Qué estrategias institucionales estamos llevando adelante para ponderar esta dimensión de la formación docente? ¿Qué iniciativas estamos llevando adelante desde cada una de nuestras carreras para fortalecer las prácticas profesionalizantes? Y más allá de todos estos interrogantes, ¿de qué manera logramos que nuestros egresados adhieran al perfil del educador católico, del técnico católico que nosotros queremos formar? Recuerden que acá es donde nosotros marcamos la diferencia como instituto de identidad católica que somos. Sin lugar a dudas, a través de estos casi 60 años de historia del Instituto Montoya, nuestros egresados han dejado huella en las distintas instituciones donde se van insertando laboralmente. Pero de todas maneras, siempre es importante que volvamos a mirar nuestro punto de partida, volver a reflexionar sobre nuestra misión y sobre nuestra identidad como institución católica. Es por eso que hemos elegido, junto con todo el equipo de trabajo, a quien agradezco profundamente la tarea, es por esto que hemos elegido comenzar a reflexionar para recordar y nutrirnos entre todos sobre nuestros principales temas del ideario institucional. Ese es el primer momento de nuestra jornada. Y también hemos decidido comenzar a compartir esas riquezas que sabemos que están presentes hacia el interior de cada una de nuestras carreras. Ese va a ser el segundo momento de nuestra jornada. Con la única y verdadera intención de poner sobre la mesa nuestro objetivo común
para poder trabajar a partir de allí, como un verdadero equipo, como una comunidad de identidad católica, como nos decía recién el Padre Sebastián. Qué importante es asumir el compromiso evangelizador del docente católico. Qué importante es saber trabajar en este equipo con el objetivo común: motivar, acompañar, servir, actuar, estar, aportar. Qué importante es saber valorar al otro en todo momento. Es así que para poder iniciar este camino de reflexión que vamos a transitar a lo largo de todo este año en estas jornadas, les quiero dejar esta breve historia. La historia se titula Una joya única y dice así: cruzando el desierto, un viajero inglés vio a un árabe muy pensativo sentado al pie de una palmera. A poca distancia reposaban sus camellos, pesadamente cargados, por lo que el viajero comprendió que se trataba de un mercader de objetos de valor, que iba a vender sus joyas, perfumes y tapices a alguna ciudad vecina. Como hacía mucho tiempo que no conversaba con alguien, se aproximó al pensativo mercader diciéndole: «Buen amigo, salud. Pareces muy preocupado, ¿puedo ayudarte en algo?» «Ay», respondió el árabe con tristeza, «estoy muy afligido porque acabo de perder la más preciosa de las joyas». «Bah», respondió el inglés, «la pérdida de una joya no debe ser gran cosa para ti, que llevas tesoros sobre tus camellos y te será fácil reponerla». «¿Reponerla? ¿Reponerla?», exclamó el árabe. «Bien se ve que no conoces el valor de mi pérdida». «¿Qué joya es?». «Era una joya como no volverá a hacerse otra. Estaba tallada en un pedazo de piedra de la vida y había sido hecha en el taller del tiempo, adornada con 24 brillantes alrededor de los cuales se agrupaban 60 más pequeños. Ya ves que tengo razón al decir que la joya igual no podrá reproducirse jamás». «Tu joya debería ser preciosa», dijo el inglés. «¿Pero no crees que con mucho dinero se pueda hacer otra igual?». «De ninguna manera». «La joya perdida», dijo el árabe volviendo a quedar pensativo, «era un día, y un día que se pierde no vuelve a encontrarse». Un día que se pierde no vuelve a encontrarse. Ojalá todos dimensionemos de la importancia de nuestro trabajo cotidiano, de nuestro aporte cotidiano en esta formación de futuros docentes. Ojalá todos dimensionemos de la necesidad de ponernos en marcha y de seguir en este camino. Porque como siempre decimos, las palabras enseñan, pero el ejemplo educa. Y educamos con el gesto, con la mirada, con la sonrisa, con el saludo, con la actitud. Que esta sea entonces nuestra impronta durante todo este año en el que tenemos que volver a repensar y a reorganizar nuestros esfuerzos para ponderar esta importante dimensión, tanto de la formación docente como de la formación técnica. Que tengamos todos una excelente jornada. Muchas gracias. Nuestra rectora, la magíster María Valescano de Borkowski, no puede acompañarnos hoy por compromisos inherentes a su cargo. Por ello, nos ha dejado el siguiente mensaje. Buenos días, queridos colegas. Compromisos asumidos como presidente de la Junta de Educación Católica de la Diócesis de Posadas me demandan en Buenos Aires la presencia para asistir a la reunión mensual del Consejo Superior de Educación Católica y a la Asamblea Anual del CONSUDEC. Sin embargo, no quise estar ausente a través de un saludo inicial en esta nuestra primera jornada del ciclo lectivo 2018. Como ustedes bien saben, la institución siempre ha hecho aprovechamiento de estos espacios agendados a nivel jurisdiccional, ha hecho un aprovechamiento, les decía, para el fortalecimiento de nuestra institución. En ese marco trabajaremos hoy
en torno de dos grandes ejes. Por un lado, nuestra identidad como educadores católicos y por el otro, la práctica profesional en el campo de la docencia y en el campo de las carreras técnicas. Quiero saludar especialmente a cada uno de ustedes, los que responden a la convocatoria del Instituto Montoya, saludar de manera particular a Montoya El Dorado, que va a estar trabajando esta tarde a partir de las 15:30, y saludar también a Montoya Bernardo de Irigoyen, que concretarán su jornada a partir de las 18:30. Voy a referirme rápidamente a aspectos que tienen que ver con la organización de esta jornada. En el primer momento trabajaremos, como les decía, con el perfil del educador católico. Es muy importante para nosotros trabajar aspectos vinculados con esta realidad. Yo soy plenamente consciente de que cada uno de ustedes se inserta al Instituto Montoya conociendo el terreno en el cual se van a desempeñar, la escuela católica. Soy consciente de que cada uno de ustedes conoce nuestra misión y que asume el compromiso de defender y acompañar los principios que nosotros sustentamos. Sin embargo, en estos últimos tiempos, a lo largo de todo el año 2017 y durante este 2018, son muchos los docentes jóvenes que se están incorporando. Es importante que aquellos que tenemos más camino recorrido acompañemos a estos jóvenes y que compartamos esa noble misión que defendemos. Contaremos con la presencia del padre Luis Canesín, a quien quiero agradecer muy especialmente, porque él también tiene que estar en Buenos Aires mañana por compromisos con el Consudet. Sin embargo, hace el esfuerzo para compartir todo lo que él tiene para darnos en esta jornada institucional. Muchas gracias, Padre Luis. En un segundo momento, trataremos el tema de las prácticas. El último lunes, 7 de mayo, con la presencia de la señora ministra de Educación, Magíster Ivonne Aquino, el presidente del Consejo General de Educación, licenciado Mauricio Maidana, la directora ejecutiva de SPEM, licenciada Sofía Pérez Nilsson, y todo el equipo de trabajo del Ministerio, hemos concretado un anhelo que venimos trabajando desde hace años, desde que comenzamos a redactar la normativa para las prácticas de las carreras de formación docente. Hemos concretado la firma de convenio con las instituciones asociadas. Es muy importante el tema de focalizar nuestra atención en las prácticas. Cierto es que es muy valioso todo lo que se vive dentro de las aulas del Instituto Montoya, pero también es muy valiosa la colaboración que nos dan cada uno de los coformadores que reciben a nuestros alumnos en las escuelas asociadas. También aprovecharemos esta jornada para trabajar en las carreras técnicas lo relacionado con la práctica profesional. Son muchas las experiencias muy valiosas que se llevan adelante a nivel institucional. A veces nosotros mismos, los actores institucionales, no conocemos todas las experiencias que se realizan en cada una de las carreras. Por eso nos pareció muy importante que hoy podamos compartir distintas experiencias que llevan a cabo los colegas. Quiero pedirles especialmente a los docentes de trayectoria que miren a los docentes jóvenes que están en cada una de las carreras, que los acompañen, que sean sus guías, que sean sus inspiradores. Bien saben ustedes que son muchas las carreras de formación docente en toda nuestra jurisdicción. Son muchas las carreras técnicas en toda nuestra jurisdicción. Muchas de ellas tienen propuestas similares o iguales a las nuestras. ¿Dónde va a estar la diferencia? En la excelencia y en la calidad del Instituto Montoya.
Para concretar esta realidad, confío plenamente en cada uno de los actores institucionales. Con esa confianza, les deseo una hermosa y bendecida jornada. Según la Declaración Conciliar sobre la importancia de la educación cristiana de 1965, que entre otros aspectos manifiesta que, de entre todos los medios de educación, el de mayor importancia es la escuela, que en virtud de su misión, a la vez que cultiva con asiduo cuidado las facultades intelectuales, promueve el sentido de los valores y prepara a la vida profesional. Con esta reflexión invitamos al presbítero y licenciado Luis Ernesto Canessín a subir al escenario para que comience su disertación sobre educación católica, identidad y misión. Luis Ernesto Canessín fue ordenado sacerdote del clero secular de Formosa el 26 de febrero de 1993. Es licenciado en Derecho Canónico. Actualmente es cura párroco de la parroquia San Francisco de Asís, en la localidad de Laguna Blanca. Asimismo, se desempeña en el oficio de juez eclesiástico del Tribunal Interdiocesano de Corrientes. A partir del 1 de noviembre de 2017, fue nombrado vicario episcopal para la educación católica por la diócesis de Formosa. Con un caluroso aplauso le damos la bienvenida al presbítero licenciado Luis Ernesto Canessín. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. La verdad que no sé qué hago yo acá. Digo, siendo un cura de pueblo, bueno, esperemos que el Espíritu Santo me permita transmitirle algo, compartir algo. Y bueno, una cosa como para ver si se me sale todo este nervio que tengo encima, decirle esto. Yo me siento muchas veces un docente frustrado, porque nunca pude terminar la parte pedagógica. Entonces digo, me tocó dar clase y digo, siempre me faltó una pata, así que ando medio rengo siempre en este aspecto. Pero bueno, las cosas de la vida y del ministerio hace que uno tenga que ocupar determinados lugares y donde el Espíritu Santo, como nos decía el Padre, nos va inspirando, nos va, va impulsando a la barca, ¿no? Así que bueno, un poco compartiendo la experiencia de la educación, yo siempre pienso, y antes de empezar a hablar sobre la escuela, quisiera invitarles a ustedes en primer lugar, si ustedes son cristianos de bautismo solamente o verdaderamente son cristianos por convicción. Invitarlos a que ustedes se pregunten. Lo primero. Y esto también me pregunto yo, porque en la tarea como bautizado, en primer lugar, nosotros tenemos unidos a Cristo, tenemos la tarea de anunciarlo. Y Pablo, el apóstol, nos ha dicho cómo van a anunciar, cómo van a creer si no hay quien les anuncie. Se refiere a la buena noticia del Evangelio, ¿verdad? ¿Y cómo van a anunciar si no se los envía? Por lo tanto, aparece el mandato de la Iglesia, que es el mandato de Cristo. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Ustedes y yo somos discípulos del Señor y por lo tanto, en esta diversidad tan rica, tan profunda, que tiene que ver los carismas, los talentos, las cualidades y las capacidades que tenemos cada uno, hacemos esta rica comida que es la iglesia. Y hay un dicho que yo aprendí hace mucho que dice así: no todos servimos para todos, pero sí todos servimos para algo. ¿Verdad? ¿Sí o no?
Muy bien. Y yo le agrego, aunque sea para molestar a tu prójimo. Porque cada uno tiene un arte y por lo tanto el arte es fruto de la capacidad que tenemos nosotros y hemos recibido de Dios. Si yo pongo a dos profesores de matemáticas juntos, cada uno aplica un ingenio propio para transmitir algo, aunque los dos se hayan formado pedagógicamente igual. Entonces, yo quería partir de este punto, que es, en primer lugar, nuestro convencimiento de fe. El convencimiento de la fe. Porque yo puedo presentar todos mis requisitos de haber recibido todos los sacramentos de la iniciación cristiana. Bautismo, confirmación, comunión. Pude haberme casado por iglesia y de eso también podemos hacer un excursus en otro momento en esa parte que me toca como juez eclesiástico. Ay, ye Dios, decimos nosotros. Pero, por otro lado, el punto de partida nuestro como evangelizadores es la convicción del encuentro. Ustedes conocerán ese hermoso texto del encuentro de Jesús con la samaritana. Esta mujer que fue a buscar agua a un pozo, Jesús estaba sentado, era de mediodía, y Jesús comienza a dialogar con la mujer, le dice, dame de beber. Los judíos y los samaritanos nos hablaban, tipo el Boca River, aunque nosotros ya ayer tuvimos la sonrisa de vuelta. Bueno, en fin, son cosas que pasan en la vida, ¿no? Entonces, fíjense que la mujer queda admirada porque un judío se dirige a ella, siendo samaritana. Y no solo samaritana, sino también mujer. Entonces, empiezan a interactuar entre ambos, a encontrarse. Y Jesús en un momento le toca lo íntimo de ella, porque en el diálogo la va conociendo, va mirando lo que hay dentro, las aspiraciones, los deseos más profundamente humanos. Y claro, y aparece el tema de la felicidad. Todos y cada uno de nosotros en la vida buscamos la felicidad. Y la felicidad muchas veces la buscamos de muchísimas formas, maneras. Y no siempre es la buena, ¿eh? Y entonces Jesús le dice a esta mujer, ¿y tu marido? No tengo marido. Y tenés razón, tuviste 5 y el que tenés tampoco es tu marido. Ella buscó la felicidad. Se equivocó con uno, con otro, con otro, con otro. A rodar y a rodar la vida, ¿verdad? Hasta que aparece el encuentro. La experiencia del encuentro ha cambiado el sentido de la vida de la mujer, de la samaritana. Y solamente desde ese encuentro ella pudo ir a compartir su propia experiencia para que los demás también crean. Y ahí está la grandeza de nuestra misión. Porque yo puedo transmitir una ciencia, puedo ser experto en pedagogía, que ya le dije, yo no lo soy. Pero si yo no tengo la experiencia del encuentro con mi Señor, ya fracasé en el ámbito de la escuela católica. Ya arruiné el proyecto educativo institucional, el PEIC, no PEI, PEIC, católico. Porque, ¿qué voy a transmitir
si yo no tengo la experiencia del encuentro personal con mi Señor? Ese es el punto de partida. Y es el punto del encuentro con el Señor que me va a generar el encuentro con el otro, en la tarea de la corresponsabilidad. Bueno, entonces quería hacer esta pequeña introducción para que podamos entender después lo otro, este marco de los documentos de la Iglesia, que ustedes lo pueden buscar en la página del Vaticano, en una de las congregaciones, que es la Congregación para la Educación Católica. Ahí están todos los documentos muy bien hechos, como siempre los hace la Iglesia, y que nos presenta. Y de ahí yo les robé, les tomé toda esta parte que, como verán, no es nada original mío, sino todo copiado. No le vayan a contar a nadie, ¿eh? Muy bien. Después del Concilio Vaticano II, y como nos mencionaba en el documento del concilio que se llama Gravissimos Educationis, que está referido a la educación, la importancia de la educación y de los institutos de educación, y junto con ello también en el concilio una parte del documento llamado Gaudium et Spes, que es el documento referido a la acción social, a la actividad social, a la relación con el mundo por parte de la Iglesia. En el año 77, en la fiesta de San José, surge este documento denominado la Escuela Católica. Entonces dice, su fondo teórico, ya se los dije, vieron que me aprendí bien de memoria. Dice, la escuela se integra en aquella otra realidad más amplia que es la educación cristiana, de la que trata específicamente la declaración Gravissimos Educationis. El concepto de escuela que sigue vigente como lugar de formación integral mediante la asimilación sistemática y crítica de la cultura. Los pedagogos explican mejor que yo. Yo siempre digo que no solo se educa en el intelecto, sino que se educa también, ¿dónde? Hoy hablamos de la educación de las emociones. En mi época, cuando yo era chiquito, la idea era aprender conceptos, porque todo lo psicoafectivo y todo lo demás lo tenía en el eto de mi hogar, ¿sí o no? Hoy en día ya no es así. Entonces la educación es integral en todos los aspectos de la vida humana. Y ese es el desafío que nos presenta la educación en los valores. La escuela es es verdaderamente un lugar privilegiado de promoción integral mediante un encuentro vivo y vital con el patrimonio cultural. Y acá aparece otro tema que uno escucha mucho, que es el tema de la cultura. Y es el espacio donde vive el hombre y vive sus vínculos y sus distintas relaciones, porque un isleño no es lo mismo que alguien que vive en un pueblo, en una ciudad. Sus tiempos, su contemplación, su cosmovisión es diferente, ¿sí o no? ¿Alguno de ustedes trabajó alguna vez en una zona así ribereña, junto al río Paraná o al Iguazú, por ahí? ¿O cerca, un pueblo cerca de una laguna? ¿Dio clase por ahí? ¿Los tiempos son los mismos que los de acá de la ciudad? ¿Los ritmos de vida son los mismos? No, ¿verdad? ¿La manera de asimilar algo es igual? ¿Los textos que uso acá sirven de igual manera para formar a esos chicos que viven y no conocen el ámbito ciudadano? ¿Es el mismo? Les pregunto. La cultura es un gran desafío para un educador, porque es el ámbito general donde se mueve el ser humano.
constituye una responsabilidad estricta de la escuela en cuanto a institución educativa poner de relieve la dimensión ética y religiosa de la cultura, con el fin de activar el dinamismo espiritual del sujeto y ayudarle a alcanzar la libertad ética que presupone y perfecciona a la psicológica. Claro, esta es la tarea que todos tenemos como meta. Lo que queremos alcanzar, lo que queremos lograr con ese sujeto que nosotros le llamamos alumno, persona, el alter ego, el otro. Pero fíjense, la escuela católica no está solo para transmitir de manera sistemática una ciencia, sino que está para aquello que dice en el orden del contexto cultural en el cual se mueve la persona, rescatar todo lo bueno que dentro de esa cultura aparece como valores y que se deben potenciar. Más aún, hacer florecer el dinamismo espiritual del sujeto. Y entonces ya nosotros estamos presuponiendo una antropología, ¿sí o no? Una manera de entender al hombre, no a cualquier ser humano, sino a alguien que lo entendemos con una comprensión diferente, alguien que comprende y ha asimilado la dimensión trascendente de la vida humana. Vieron que ahora, antes era la ley laica de educación, ahora ya hablamos que también el ser humano parece que se descubrió que tiene una dimensión trascendente, ¿sí o no? En la nacional y en la provincial en Formosa también ahora aparece el concepto trascendente. Y por lo tanto, ahí tendríamos que preguntarnos, ¿qué va a significar para nosotros ese espacio trascendente del hombre a la hora de educar esa persona? Y hablamos de la libertad ética y se da en confrontación con los valores absolutos de los cuales depende el sentido y el valor de la vida del hombre. Muchas veces, aún en el ámbito de la educación, se manifiesta la tendencia a asumir la actualidad como parámetros de valores. Fíjense que en la gestión privada, toda educación es pública. La gestión puede ser estatal o privada, como sabemos, ¿no? Pero dentro de la gestión privada hay quienes educan para el éxito, no educan para la transformación personal y corresponsable con el otro, sino que es una visión exitista y de progreso, pero que está en orden a la competencia. En cambio, nosotros no educamos de esa manera, sino que educamos de manera corresponsable con el otro. Y usamos el término de acompasar. O sea que vamos con el otro. Y nuestro desafío es justamente aquel que mayor nos cuesta. Porque ahí está el ingenio del pedagogo, de aquel que educa. No es aquel que se queda con el que mejor asimila y de manera más rápido asimila. Ese es fácil. Ese no es desafío. Desafío es el otro. Y viene a mi mente una imagen que siempre a mí me interpeló mucho, que es la imagen de San Francisco de Asís cuando se encuentra con el lobo por el camino. ¿Se acuerdan de esa imagen alguno de ustedes o no? Alguno parece, una nomás dijo sí, los demás parece que nunca la vieron, ¿eh? Bueno, esa escena es muy especial, porque el lobo le sale en el camino a Francisco. Y eso
lo interpela por qué él era así, por qué el lobo es feroz. Y eso interpeló mucho a Francisco. Piensen ustedes por qué sus alumnos tienen la conducta que tienen, las costumbres que tienen. Porque hay una raíz. No son así porque sí, sino que son el fruto de algo hasta ese momento que cayeron en las manos de ustedes. Y ese también es el desafío de abrazar al otro que está herido y caído. Es la actitud del buen samaritano como valor necesario para el educador. ¿Se entiende esto, no? Cualquier cosa, usted me dice no entendí nada. Entonces yo le voy a decir, más adelante lo vamos a ver. Todavía no me relajo suficiente. Bueno. Lo que la define como escuela católica y la centralidad en la fe. Escuela no como edificio, sino como una comunidad fraterna y corresponsable, de acogida cordial, de testimonio de la comunión en el amor. Hay una gran diferencia, yo al menos la observo, entre una escuela primaria y una escuela de nivel medio. Porque en la escuela primaria los docentes se ven siempre todos los días, comparten de una manera diferente. Los profesores se ven de a ratos, ¿sí o no? Es raro que un profesor tenga todas sus horas en ese mismo colegio, vaya todos los días y se vea todos los días la misma cara. Entonces es mucho más difícil crear esa comunión testimonial. Pero en la escuela es diferente. En el nivel inicial y primario es diferente. Y es importante que los docentes, en esas grandes horas que pasan, que no son 4:30 solamente, sino muchas veces mucho más, aprendan a desarrollar y ejercer el aspecto cristiano. Bueno, sigo. Después les quiero compartir un testimonio en esto. En el proyecto educativo de la escuela, Cristo es el fundamento. ¿Para qué está la escuela? Para evangelizar. Y si es para evangelizar, ¿es para dar catequesis? Sí, también. Pero la evangelización tiene un concepto amplio. Toda la persona. No solo para transmitir las verdades de la fe, sino que la escuela está para lo que nos enseña a través de los documentos de la Iglesia, nos dice que es la promoción integral de la persona. Y eso llamamos evangelización. En el proyecto educativo de la escuela, Cristo es el fundamento. Él revela y promueve el sentido nuevo de la existencia y la transforma capacitando al hombre a vivir de una manera divina. Es decir, a pensar, querer y actuar según el Evangelio, haciendo de las bienaventuranzas las normas de vida. Yo los fieles ahí de mi parroquia le digo, ¿saben ustedes que ustedes son todos divinos? Y muchas mujeres se ponen vanidosas y dicen, ay, gracias, padre. No, vos sos fea igual. No, mentira, nunca les digo eso. Le digo, ¿saben por qué son divinos? Porque en el bautismo hemos sido divinizados por Dios. Dios nos ha hecho partícipe de su vida divina. Y por lo tanto, nuestra vida no es ya meramente natural. Hay en nosotros algo nuevo, diferente.
La acción de Cristo está en nosotros. Ahora me pregunto, ¿nos creemos eso o simplemente lo sabemos? Porque eso también es importante. Volvemos a lo mismo. Creemos que Cristo nos ha redimido, nos ha infundido el Espíritu, que somos templo del Espíritu, que somos piedras vivas, como dice Pedro, o solamente lo tenemos en el concepto. Y esto es importante, porque la acción de Dios se va dando en nosotros. Y como siempre, como Dios no es atrevido, se da desde la libertad. Dios actúa en nosotros en tanto y en cuanto nosotros queremos y le permitimos que Dios actúe. Hay un dicho que dice, Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. ¿Se entiende esto, no? Por lo tanto, tiene que haber un consentimiento de parte nuestra, porque Dios nos hizo dialogar con Él. Entonces, Él revela, Cristo revela y promueve el sentido nuevo de la existencia y transforma, como el de la samaritana, capacitando al hombre a vivir de manera divina. Precisamente por la referencia explícita y compartida por todos los miembros de la comunidad escolar, la visión cristiana es por la que la escuela es católica. Porque los principios evangélicos se convierten para él en normas educativas. ¿Cómo me vinculo con mi colega? ¿Cómo son mis tratos? ¿Cómo son mis disponibilidades? ¿Cómo aparece eso de la solidaridad con el otro? Que el Papa, con motivo de los 40 años de la Populorum Progressio, que es un documento social, ahora nos habla del humanismo solidario, donde incide profundamente el espacio educativo. Es muy interesante el documento. Entonces, el ámbito de corresponsabilidad, ese espacio escuela, es testimonial. En un segundo, ¿quién fue para ustedes el mejor testimonio docente que hayan tenido? ¿A quién les viene? ¿A todos los docentes? ¿Verdad que no? Algunos han significado más que otros. Generalmente recordamos al que nos hizo mucho bien, al que nos marcó. Pregúntense ustedes, ¿cómo los ven a ustedes sus alumnos? ¿Qué cercanía ustedes tienen? Eso de que hablamos del encuentro con el otro, para transmitir, para educar. ¿Qué cercanía tengo yo? ¿Qué sé del otro? Para poder llegar al otro. ¿Qué sabe mi alumno de mí? Como decía Jesús, ¿qué dicen la gente acerca del Hijo del Hombre? ¿Decían o no decían eso de Jesús? ¿Les preguntó él o no les preguntó a los apóstoles? ¿Les preguntó o no? Algunos nomás se ve que la lectura de la palabra de Dios. Me callo, no es cierto que me están filmando, perdonen, Y claro, en base a eso, Jesús fue preguntando y preguntando hasta que el pobre Pedrito le dijo, y vos sos el Mesías, el enviado, fruto del encuentro. Volvemos a lo mismo, fruto del encuentro. De este modo, la escuela católica adquiere conciencia de su empeño por promover al hombre integral, porque en Cristo, el hombre perfecto,
todos los valores humanos encuentran su plena realización y de ahí su unidad. Por lo tanto, ahí encuentro el verdadero sentido que tiene mi educación, mi tarea educativa, la plenitud. Este es el carácter específicamente católico de la escuela. Y aquí se funda su deber de cultivar los valores humanos respetando su legítima autonomía y conservándose fiel a su propia misión de ponerse al servicio de todos los hombres. Y ahí aparece el mandamiento del amor, el amor servicio. Cuando Jesús en la última cena se sacó la túnica y se puso a lavarle los pies. ¿Y por qué lo hizo? ¿Porque eran patas sucias? No. La servicialidad, gesto que solamente de lavar los pies, que lo hacían los esclavos, los sirvientes. Entonces Jesús nos enseña a nosotros, sus discípulos, que tenemos que aprender a bajarnos y ser solidarios, el amor solidario con el otro. El cercano, el que tiene compasión. Esos son nuestros valores como educadores. Jesucristo eleva y ennoblece al hombre, da valor a su existencia y constituye el perfecto ejemplo de vida propuesto por la Escuela Católica a los jóvenes. La Escuela Católica, como todas las demás escuelas, tiene por fin la finalidad la comunicación crítica y sistemática de la cultura para la formación integral de la persona, lo que persigue dentro de una visión cristiana de la realidad, y es porque mediante la cual la cultura humana adquiere su puesto privilegiado en la vocación integral del hombre. Consciente de que el hombre histórico es el que ha sido salvado por Cristo, la escuela tiende a formar al cristiano en las virtudes que la configuran con Cristo, su modelo, y le permiten colaborar finalmente en la edificación del reino. Es decir, que la escuela se ha convertido en un medio, en un instrumento de evangelización. Y ahora vamos a entender estos vínculos, cultura y fe, fe y vida. Estas premisas permiten indicar las tareas y explicitar los contenidos de la escuela católica. Las tareas se polarizan en la síntesis entre cultura y entre fe y vida. Bueno, acá hay un tema. Ustedes acá, por tener este instituto tan prestigioso, más de 60 años, creo, así escuché, casi, bueno, 58 años. Ustedes acá han aprendido y se han formado con un perfil educativo. Nosotros en Formosa no, salvo algunos lugares muy específicos, creo que son 2 o 3 lugares nada más, donde existen algunas carreras terciarias. La mayoría de los docentes que están presentes en las escuelas nuestras no están formados con un perfil cristiano. Y todo esto crea, cuando se viene al aula o se viene a la escuela, crea también una tarea importante en el orden, que no solo es la de evangelizar a los alumnos, sino que también es ayudar y acompañar a vivir el Evangelio de Jesús a los colegas docentes. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la cultura del hombre, la Iglesia aporta lo que tiene, que es la buena noticia de la salvación. Aporta su cosmovisión y por lo tanto evangeliza la cultura.
rescata de ella todo lo bueno y todos los valores que en ella encontramos, pero por otro lado también le da el verdadero sentido que tiene la vida humana al hombre de esa cultura. Y ahí enganchamos con lo otro, fe y vida, porque la iglesia aporta la fe a través del anuncio. Y la aceptación de ese anuncio nos convierte en testigos. Decía San Francisco de Asís, yo quiero ser evangelio viviente. Normalmente, en toda familia, numerosa, al menos como la mía, mis padres tuvieron 7 hijos, el caraduras último soy yo. Tengo 16 sobrinos y sobrinos nietos y hasta bisnietos ya, gracias a Dios. Así que como verán, cuando nosotros nos juntábamos todos, pues mis padres ya murieron, pero nos juntábamos todos, éramos más de 70. Y entonces mirábamos a los mitaíces, se dice también así acá, ¿no? A los chiquitos, y decíamos, mira, ese hijo de fulano, por la manera de caminar, por el gesto, por las palabrotas que él solía decir, porque su papá o su mamá era media boca sucia. Entonces, y claro, lo reconocíamos, ¿sí o no? Y entonces usábamos el dicho, tal palo, obvio. Cristianos. ¿Se ven nosotros que somos cristianos en la calle? ¿Se ve que somos nosotros cristianos en el aula? ¿O simplemente somos profesionales de la educación? ¿Cómo empiezo yo mi clase, mi encuentro, para que esas 13 se cumplan? 13 eran, ¿no? ¿Saben? ¿Se acuerdan cuáles eran esas 13? ¿No? Esa de contenido procedimental, actitudinal, ¿y cuál era la otra? Actitudinal era, ¿no? Y eso era lo que tenía que quedar, ¿verdad? ¿O ya no se hace más eso? ¡Ay, qué viejo que estoy! Tal síntesis de cultura, fe y vida se realiza mediante la integración de los diversos contenidos del saber humano, especificado en las varias disciplinas a la luz del mensaje evangélico. Y acá entramos en otro tema que hoy en día desespera. ¿Cómo yo, profesor de matemática, voy a hablar en mi materia de evangelización? Le voy a hablar de la palabra de Dios. El de biología canchero, porque dice, claro, presento la cosmovisión cristiana y ya zafé. El de biología dice exactamente lo mismo, porque tengo documentos de bioética, todo lo que sea en el orden moral, ya zafé. ¿Y el de matemática? ¿Y el de física? ¿Y eso es o no lo que hablamos en orden a la evangelización de la currícula? ¿O no les pasa eso a ustedes? ¿No les interpela esas cosas a ustedes? Porque yo les cuento que la evangelización pasa por ahí, ¿eh? En la escuela, la evangelización no pasa por dar catequesis, que está bien que se conozcan las verdades profundas de la fe. Pero la evangelización en la escuela pasa por los contenidos que en las distintas currículas aparecen en los distintos programas. A mí me gustaría ver un programa de historia. Si enseñan historia laica o enseñan una historia completa. Porque a mí me enseñaron una historia laica de la Argentina. Y resulta ser que cuando entré al seminario me di cuenta que la historia no era tan laica en la Argentina. Porque los que declararon la independencia y estaban ahí
representando a las provincias unidas del Río de la Plata, etcétera, etcétera, no eran todos laicos. ¿Cuántos consagrados había? ¿Y cuánto ha aportado la Iglesia en la educación argentina? Y si no, miren los años nomás acá en Misiones. Y lo que hicieron los jesuitas no eran ruidos egoístas. ¿O me equivoco? Ustedes conocen mejor su historia que yo, ¿eh? Es evidente que semejante orientación de la enseñanza depende principalmente de las personas que la imparten. O sea que volvemos al principio. ¿Somos cristianos porque hemos recibido el bautismo o somos cristianos porque verdaderamente hemos hecho la experiencia del encuentro? Mucho dependerá de la capacidad del maestro docente, que la enseñanza llegue a ser una escuela de fe, una transmisión del mensaje cristiano. La síntesis entre cultura y fe se realiza gracias a la armonía orgánica de fe y vida en la persona de los educadores. La nobleza de la tarea a la que han sido llamados reclama que, a imitación del único Maestro Cristo, ellos revelen el misterio cristiano no solo con la palabra, sino también con las mismas actitudes y comportamientos. La vicerrectora nos decía, ¿no? Las palabras tal cosa, la conducta tal cosa. Yo digo de otra manera, ¿no? Las palabras convencen, pero el testimonio arrasa. El testimonio arrasa. Una cosa es lo que yo te pueda decir de doctrina cristiana católica y otra cosa es mi vida. La coherencia que tengo que tener entre esto que digo, en quién creo y por qué creo. Yo como cristiano tengo la obligación de responder siempre esas dos preguntas. ¿En quién creo y por qué creo? Porque si las sé responder, eso se manifiesta en mi vida, en lo cotidiano, en mi coherencia. Se comprende así la fundamental diferencia que existe entre una escuela en la cual la enseñanza estuviera penetrada del espíritu cristiano y otra que se limitara a incluir la religión entre las otras materias escolares. Vamos a dejar tranquilo al obispo, entonces vamos a poner la materia dentro de la currícula que se llama catequesis. Eso no corresponde. La iglesia evangeliza a través de la escuela por medio de los agentes de evangelizador llamados maestros y docentes, profesores, en todos los niveles. Porque ahí es donde nosotros somos agentes de evangelización. En la escuela, los docentes son agentes de evangelización. Desde su inicio, la escuela, nacida para subsidiar la función de la familia y auxiliar la de la iglesia en el ámbito educativo, se encuentra íntimamente relacionada con la transmisión y la celebración de la fe. Les quiero compartir un pequeño testimonio. A mí me tocó, estando de párroco en la ciudad de Formosa, en la parroquia San Francisco, hay una escuela del obispado y me tocó estar como representante legal desde el año 2000 al 2002. Fue el momento de la crisis económica muy grande. Esta escuela recibe el aporte del Estado 100% para pagar a los docentes.
Vieron que depende del importe que se paga en las cuotas, es gradual. En este caso, la escuela, como es de barrio, recibía el aporte 100% para el pago del sueldo de los docentes. El Estado no tenía plata, no podía pagar los sueldos de los docentes, no solo de los de gestión privada, sino también de la gestión estatal. Nosotros dimos la libertad porque empezaron a hacer huelga por todos lados. Es un derecho que uno tiene, si no recibe el sueldo, tiene derecho a... Los docentes de la escuela, ninguno ha hecho huelga. Hubo una que duró un día su huelga y el otro día estuvo en el aula. Porque entendió que no es simplemente una profesional de la educación, sino que era una verdadera agente de la evangelización. Y con los recursos de las cuotas que teníamos de los padres, hemos dispuesto esos fondos para apalear medianamente como fondo para que los profesores tuvieran algo hasta que pudieran empezar a cobrar nuevamente. Ese gesto a mí personalmente me marcó, porque dije, verdaderamente hay docentes que tienen la camiseta cristiana puesta. Fueron capaces. Ahora yo me pregunto, si eso pasara, ustedes, ¿qué harían? Eso ya es para que cada uno se responda. El mandato misionero. Jesús dijo a los apóstoles, vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolo hererea, decimos nosotros, y todo lo que sigue. Vayan y enseñen. Identidad y misión de la escuela católica en el cambio de época a la luz del documento de Aparecida. Es decir, el documento emitido por los obispos en la última reunión que hicieron a nivel latinoamericano y del Caribe, en Brasil, en el santuario Nuestra Señora de la Aparecida. Y ellos presentan un diagnóstico, una mirada de pastores, dice, actualizar la identidad de la escuela católica. En esta nueva época se necesita actualizar, reforzar o rescatar la identidad de la escuela católica en la que a través de la transmisión sistemática y crítica de las ciencias, el saber y las culturas, Jesucristo sea conocido, amado, seguido y anunciado con ardor, como el hombre perfecto y fundamento de todo, en quien todos los valores humanos encuentran su plena realización para promover y transformar el sentido de la existencia, para pensar, querer y actuar según el Evangelio. Objetivo, marco referencial que tendríamos que tener hoy a la hora de pensar en nuestras instituciones educativas. Siempre está la centralidad de Jesús. La meta consiste en favorecer un proceso de formación integral y permanente sobre las bases de una antropología cristiana que conduzca al encuentro con Jesucristo vivo, Hijo del Padre, hermano y amigo, Maestro y Pastor misericordioso, esperanza, camino, verdad y vida, y es esa dignidad la que eleva y ennoblece a la persona humana con deberes y derechos para la construcción de una sociedad justa, fraterna y solidaria desde la perspectiva del Evangelio. Cuando se terminó mi tiempo me dicen cállese, váyase, no hay problema, me avisa. Esta nueva manera de afrontar el compromiso de la educación y la función de la escuela católica para una nueva época requiere la conversión
de toda la comunidad educativa, maestros, docentes, familias y toda la comunidad educativa, directivos en su manera de gestionar, contextualización de la escuela en el cambio de época. Los obispos de Aparecida dicen, los obispos identifican estos aspectos. Vivimos un cambio de época cuyo nivel más profundo es el cultural. Se desvanece la concepción integral del ser humano, su relación con el mundo y con Dios. Hoy tenemos un inmanentismo. El hombre de hoy no da lugar al sentido trascendente de la vida. Es un mirarse más desde sí, ¿no? Hay mucha inmanencia, mucha horizontalidad. Surge hoy con gran fuerza una sobrevaloración de la subjetividad individual. Se deja de lado la preocupación por el bien común para dar paso a la realización inmediata de los deseos del individuo, a la creación de nuevos y muchas veces arbitrarios derechos individuales. Somos indiferentes ante el otro, a eso se refiere. Emergencia educativa ante el cambio global. Frente a esta realidad sostienen los mismos obispos en Aparecida. América Latina y el Caribe viven una particular y delicada emergencia educativa. Las nuevas reformas educacionales de nuestro continente, impulsadas para adaptarse a las nuevas exigencias que se van creando con el cambio global, aparecen centradas prevalentemente en la adquisición de conocimientos y habilidades y denotan un claro reduccionismo antropológico, ya que conciben la educación preponderantemente en función de la producción, la competitividad y el mercado. Por otra parte, con frecuencia propician la inclusión de factores contrarios a la vida, a la familia y una sana sexualidad, que es el problema que estamos teniendo ahora, que no termina con una ley de aborto, ¿eh? Bueno, eso ya le dejo para sus párrocos. De esta forma, no despliegan los mejores valores de los jóvenes ni su espíritu religioso. Tampoco les enseñan los caminos para superar la violencia y acercarse a la felicidad, ni les ayudan a llevar una vida sobria y adquirir aquellas actitudes, virtudes y costumbres que harán estable el hogar que funden y que las convertirán en constructores solidarios de la paz y del futuro social. Acá aparece el tema de la convivencia en la escuela. Seguramente, yo supongo que ustedes acá, sus alumnos son todos buenitos, mansos, cordiales, se piden perdón unos por otros, ¿verdad? ¿Siempre es así? Los protocolos esos que aparecen por ahí nunca se activan, ¿verdad? Jamás. La escuela católica, una educación de calidad, a eso tenemos que apuntar. ¿Y qué es de calidad? Y estamos hablando de que tiene que ser integral. La educación para ser tal debe ser una educación de calidad a la que tienen derecho sin distinción todos los estudiantes de nuestros pueblos. Por eso es necesario insistir en el auténtico fin de toda escuela. Tengo ejemplo, pero no sé mis tiempos. Por ahí estoy un poco... Hay tiempo. Bueno, miren, cuando a veces me invitan a decir una escuela pública, y bueno, se ponen muy contentos porque tienen lindo edificio nuevo, y yo les digo, ¿y qué dice tu PEI? Porque ¿para qué está esa escuela en ese lugar? ¿Para qué se ancló esa unidad educativa en un determinado barrio, en un determinado sector? ¿Para qué se pone una escuela? Les pregunto a ustedes.
Ustedes me tienen que enseñar a mí. ¿Para qué se pone la escuela en un lugar? ¿Solo educar? ¿Qué significa ahí educar? ¿O debe ser un instrumento de transformación de la realidad cultural de los que viven en ese ámbito? ¿No? Y sí, si saben, ¿por qué no me dijeron que sabían? Claro. Y por lo tanto, el proyecto educativo está también en función de esa realidad que debe ser transformada. Y ahí entra el diálogo y aparece todo lo que es comunidad educativa. Entran los padres, entran las instituciones, entran las empresas, que entra todo lo que está en ese ámbito. Y la escuela debe ser favorecedora para la transformación de ese espacio. Uno se pregunta, ¿las escuelas cumplen su rol? Nosotros, nuestras escuelas católicas, cumplen ese rol de transformación, irradian la fe. Escuela no como edificio, sino como una comunidad fraterna y corresponsable, de acogida cordial, de testimonio de la comunión en el amor. Hay una gran diferencia, yo al menos la observo, entre una escuela primaria y una escuela de nivel medio. Porque en la escuela primaria los docentes se ven siempre todos los días, comparten de una manera diferente. Los profesores se ven de a ratos, ¿sí o no? Es raro que un profesor tenga todas sus horas en ese mismo colegio, vaya todos los días y se vea todos los días la misma cara. Entonces es mucho más difícil crear esa comunión testimonial. Pero en la escuela es diferente. Eso del concepto actitudinal, del contenido actitudinal, no perece, sigue activo. Si eso no queda de cada encuentro, de cada clase, fracasaste como profesor. Orientar y animar los procesos académicos y formativos. La educación católica debe ser una propuesta de calidad en educación y en pastoral. Actuar según el Evangelio. En el proyecto educativo de la escuela, Jesucristo es el fundamento en quien todos los valores humanos encuentran su plena realización. Ese proyecto educativo no solo se elabora y se da a conocer, sino que se vive en corresponsabilidad, es decir, compromete todos los miembros de la comunidad educativa. No solo es la visión del director, sino que hoy en una gestión educativa, y al menos en la iglesia, se está hablando mucho sobre... se me fue el santo al cielo. Quiero culpa de usted, no tomé ni un mate. Hay una nueva manera de ejercer la autoridad. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar del director como lo máximo, y aquel que es cabeza y que es el único pensante, el único que sabe por ahí. Hoy en día la manera de gestionar tiene que ver mucho con la escucha, con la capacidad de delegar responsabilidades. Y por lo tanto es una gestión que proyecta. Entonces el proyecto educativo no solo se elabora y se da a conocer, sino que se vive en corresponsabilidad. De esta forma Jesucristo revela y promueve el sentido nuevo de la existencia y la transforma, capacitando al hombre y a la mujer para vivir una vida nueva, es decir, para pensar, querer, actuar según el Evangelio, haciendo de las bienaventuranzas, como decíamos hoy, las normas de vida. Currículum evangelizador. El desafío de la escuela católica es hacer presente la tarea evangelizadora
en lo más propio de su quehacer, la transmisión curricular. Es lo que le decía el planteo, y bueno, yo como si soy profesor de matemática, ¿de qué le voy a hablar? Del 4x4 del Evangelio, le voy a hablar de lo que es un capítulo, un versículo. ¿No? Puedo evangelizar aún en una clase de matemáticas. Yo no le voy a decir cómo, yo sé, pero no le voy a contar. Anda a estudiar. La escuela católica exige un currículum evangelizador para conformar una comunidad capaz de anunciar y desarrollar de forma orgánica y sistemática, desde sus diversos componentes y ámbitos, proyecto educativo, ambientes, convivencia, sectores de aprendizaje, planes y programas, prácticas pedagógicas, que es lo que ustedes creo que ahora están por hablar, reglamentos, experiencias, las actitudes, competencias reveladoras de aquellos valores propuestos por Jesucristo en el Evangelio. De este modo, todo educador, desde lo específico de su profesión docente, debe ofrecer un servicio a la evangelización de sus estudiantes, siendo corresponsable con la misión de la Iglesia. ¿En quién creo y por qué creo? Mi convencimiento de fe. Así, los grandes objetivos de la escuela católica son anunciados a diario en forma orgánica y sistemática, desde los distintos ámbitos del currículum y por ende por la totalidad de los agentes educativos. Educación en la fe de manera integral. La escuela católica debe pasar de ser una escuela con pastoral, es decir, que se define como católica solamente por actividades religiosas, litúrgicas aisladas y puntuales, a ser una escuela en pastoral. Modelo de identidad, la imagen del buen pastor. La imagen evangélica del buen pastor que busca y cuida a cada una de sus ovejas y no teme dar la vida por ellas. Es un modelo de la identidad del educador directivo y católico. Hay un hermoso discurso del 2015 cuando el Papa estuvo en el Ecuador y se dirigió a los docentes y les habló justamente de este desafío. En varias oportunidades el Papa habla y dice, el pastor siempre está, a veces va adelante, a veces va al medio y a veces va detrás del rebaño. Se ubica en el lugar que corresponde, teniendo en cuenta la necesidad del rebaño. No sé si es para todo que hoy hablamos de la promoción asistida, ¿verdad? ¿O no? Acá se habla sobre la promoción asistida en educación. ¿Se usa eso acá o no? En Formosa se usa. Bueno, o yo estoy diciendo mal el concepto. Es decir, ¿cómo tenemos que aprender que el rebaño a veces va todo junto y camina todo junto? Pero a veces el rebaño camina desparejo. Y ahí está el arte y el desafío del pastor de ayudar a que todos caminen y que no se pierda ninguno, como rinde cuenta Jesús al Padre en esa hermosa oración sacerdotal. En Juan 17 creo, Padre, ¿no? Por allí era, yo ya no me acuerdo, ¿vio? Y acá vamos a ver si nos identificamos, si es un espejo o no para nosotros. El educador directivo
que puede ser sacerdote, religioso, religiosa, laico, por su liderazgo, su rol de responsabilidad e incidencia en la comunidad educativa y en la sociedad civil, debe necesariamente ajustarse a un perfil que contemple características integrales en el orden de la madurez humana, espiritual, competencias administrativas y pedagógicas. Medianamente, tener presente quienes son directivos. Interpelarse. Rasgo del educador docente para promover los valores del Evangelio. Acá creo que caemos todos en la bolsa. Ay, ¿por qué se fue? Para mí que ustedes están haciendo trampa acá. Dice, el educador docente de nuestra comunidad educativa debe destacarse por los siguientes rasgos. ¿Dónde me está moviendo el mouse vos, El amor pedagógico, motor de todo su quehacer educativo y despliegue vocacional, el cual le da, viste, ya quiere que me vaya ya, forma al ejercicio de su profesión, el amor pedagógico. Un sabio y respetuoso acompañamiento al estudiante en función de su crecimiento y desarrollo integral. Sabio y respetuoso acompañamiento. Bueno. Un alelo de excelencia profesional permanentemente buscado a través del perfeccionamiento continuo, las capacitaciones. Un conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías al servicio de la educación y de la transformación de las nuevas generaciones. Su preocupación por vivir y crecer en su fe a la luz de una auténtica espiritualidad cristiana que le permitirá dar testimonio de su adhesión a la persona de Jesús y despertar en los demás el deseo de encarnar el discipulado misionero que arranca del encuentro personal con Jesucristo. De esta manera, el educador docente será un aporte significativo para que no solo sus estudiantes, sino también los integrantes de la comunidad educativa promuevan en ella y desde ella los valores del Evangelio que hacen posible una convivencia social justa, fraterna, pacífica, solidaria y corresponsable. No dejen nunca los espacios de retiro, de encuentro. No lo vean como una carga. Véanlo como un espacio de encuentro con aquel que regaló esta vocación digna y tan noble de dar forma al ser humano, de embellecerlo, de pulirlo. Esa es la paga más hermosa. Cuando un buen escultor se detiene en su obra y la ve realizada, ahí está el gozo y la alegría. Piénsense ustedes, el gozo y la alegría de ustedes, que no pasa por el bolsillo, porque no, si hay vocación, como lo dice el Papa, mal remunerada, es la del docente. Porque no solo termina en las horas de clase, sino que se prolonga. Personal técnico, pedagógico, administrativo y de servicio. La Escuela Católica debe cuidar que todo el personal técnico, pedagógico, administrativo y de servicio que trabaja en la comunidad educativa cumpla también con los caracteres, cualidades y criterios de madurez anteriormente mencionados. Debe tenerse especial preocupación por aquellos que tienen un contacto frecuente y directo con los estudiantes. Su trabajo debe ser acompañado con diversos tipos de capacitación y perfeccionamiento
para volverlos agentes activos en las comunidades educativas. Es deber también de la escuela católica cuidar del crecimiento en la fe de cada uno de ellos, sabiendo además que su testimonio constituye una importante acción educativa. Cuando se los invita a un curso bíblico, no lo desaprovechen. No todo pasa por lo pedagógico. La fuente de la ternura es la vida espiritual del cristiano. Estudiantes, en este cambio de época no se puede dejar de reconocer que las nuevas generaciones son las más afectadas por esta cultura del consumo, y habría que agregarle del descarte, en sus aspiraciones personales profundas. Crecen en la lógica del individualismo pragmático y narcisista, que suscita en ellos mundos imaginarios especiales de libertad e igualdad. Afirman el presente porque el pasado perdió relevancia ante tantas exclusiones sociales, políticas y económicas. Para ello el futuro es incierto. Asimismo participan de la lógica de la vida como espectáculo, considerando el cuerpo como punto de referencia de su realidad presente. Tienen una nueva adicción con las sensaciones y crecen en una gran mayoría sin referencia a los valores e instancias religiosas. Acá tenemos otro dolor de cabeza. Nos pasa en todos los ámbitos de la iglesia. Ustedes saben que la iglesia hace muchas décadas viene promoviendo la catequesis familiar. Muchos de ustedes seguramente habrán hecho catequesis con sus hijos, ¿sí o no? Algunos no me parece. Bueno. ¿Por qué? Porque la iglesia lo que hace es colaborar con los padres cristianos en la educación y en la formación de la fe de sus hijos. Y resulta ser que las escuelas, los clubes, la parroquia son depósitos de hijos. Y los padres viven otra vida. Y vemos que incluso hoy en día las casas se han vuelto el lugar donde viven grupos de personas que se llaman familia, pero que no se convive como familia. Incluso, tal vez ustedes no advirtieron, pero ¿cuánto tiempo o en qué momento ustedes conviven en su familia? O incluso cuando estamos en la mesa, por si alguna vez comemos juntos, todos estamos con el celular y resulta ser de que seguimos siendo entre nosotros desconocidos. Estas prácticas hay que ordenarlas. La familia hoy en día no es tan familia. Entonces, esta responsabilidad no es menor. Un hijo no es solo aquel a quien hay que darle de comer y vestirlo y darle una cama, sino que hay una gran responsabilidad ante Dios que te ha hecho colaborador con Él y te ha entregado una vida para que la cuides, la ames y la acompañes. Y los padres tienen esta tarea. Por eso de la escuela no pueden estar ausentes los padres. Hay una corresponsabilidad. De hecho, la escuela católica está y ayuda a los padres en la formación integral de sus hijos. Aun cuando en el cambio de época haya familias en crisis, la institución familiar, de acuerdo al magisterio de la Iglesia, sigue teniendo como modelo a la familia de Nazaret. Por otra parte, independientemente de sus variadas conformaciones, no se debe desconocer que en el seno de ella la persona descubre con mayor claridad
los motivos y el camino para pertenecer a la familia de Dios. Dios ama nuestra familia, a pesar de tantas heridas y divisiones. Incluso muchos vacíos de hogar puede ser atenuado por servicio que presta la comunidad eclesial, familia de familia. En la familia se recibe el don de la vida, la primera experiencia del amor de gratuidad y de la fe. El gran tesoro de la educación de los hijos en la fe consiste en la experiencia de una vida familiar que recibe la fe, la conserva, la celebra, la transmite y testimonia. Los padres deben tomar nueva conciencia de su gozosa e irrenunciable responsabilidad en la formación integral de sus hijos. Este texto es de un cardenal que cerró uno de los congresos latinoamericanos y del Caribe, o abrió, creo. La enseñanza católica está en una particular emergencia educativa. Y ante esta situación es necesario redescubrir la manera positiva, con un poco de inventiva, la propia identidad. Las escuelas católicas se crearon para evangelizar, para transmitir un estilo de vida que proviene de Jesucristo, no solo para una acción de transmitir valores genéricamente. Se trata de hacer que el niño y el joven, respetando, por supuesto, la libertad de cada uno, se encuentre no con una idea, ni con una moral, ni con una teoría, sino con la persona de Jesucristo, el único que da sentido a una vida. Por eso no podemos proponer una educación católica de cualquier manera. Los padres nos confían a sus hijos porque cuentan con la identidad católica de nuestros centros. Ciertamente, la escuela católica tiene que considerar el asunto de la excelencia educativa, pero nuestra meta no es tener éxito. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no nos manda a tener éxito. En lugar de decirnos, vayan y tengan éxito, nos dice, vayan y den fruto. ¿Cuál es la diferencia? Que el éxito me lo como yo y el fruto lo comen los demás. Quizás tendremos que evaluar mirando hacia los frutos, observando si nuestros centros ayudan a los niños y a los jóvenes a vivir su vida cristiana, a comprometerse hasta en su actividad política y a plantearse también el tema de la vocación. ¿Cuántos de nosotros hemos estudiado en colegios católicos y hemos visto allí un modelo ante el cual dijimos, yo quiero ser así? Eso no está pasando hoy con tanta frecuencia. Tenemos que ser sinceros y plantearnos las cosas de una manera realista, poco triunfalista y muy verdadera. Muy bien, muchas gracias por aguantarme.